Querido Dios, gracias por traernos a este lugar para escuchar tu palabra. Gracias, bendito Consolador, porque nos has traído para darnos tu unción en el día de hoy. Derrámala, Señor, conforme a la plenitud de tu voluntad y bondad. En esta hora nos colocamos en tus manos, juntos con el pastor Miguel Ángel Ortiz, para que tú obres tu milagro en nuestras vidas. Quebranta nuestros corazones sobre la roca eterna que es nuestro Salvador, y glorifíquese su nombre hoy y siempre. En tu nombre, Jesús, suplicamos y agradecemos estas bendiciones. Amén. Pueden sentarse. Bien, un feliz sábado, hermanos. Quiero saludarles, extender un cordial saludo a cada uno de ustedes, a los que estamos en este lugar. Es para mí un gusto tener que saludarlos y verlos por primera vez, conocerlos también. Conozco al hermano Enrique, tuvimos en un evento en Bolivia hace casi un año atrás. A su esposa también los conozco. Y a los demás, pues, sí tengo. Entonces, a los demás también darles la cordial bienvenida, hermanos. Es para mí un placer estar aquí juntos con ustedes en este lugar. Hoy quiero que meditemos en la palabra del Señor. Agradecemos por la oportunidad a Dios de que Él permite que estemos vivos y podamos meditar en su palabra, ¿verdad? Quiero leer un verso para comenzar en el capítulo 2 del libro de Marcos. El libro de Marcos, el capítulo 2. Permítanme leer un momento con ustedes. Este es un verso que a mí me llama mucho la atención. Nosotros pertenecemos a un ministerio pastoral de la Iglesia Evangélica en Perú, el cual se discuten ahora varios temas que antes ni siquiera se discutían. Ahora la gente está tratando de ver con otra visión a la Biblia. Y uno de los puntos importantes que nos lleva a meditar es este verso. Permítanme leer, dice así el capítulo 2 del libro de Marcos. El capítulo 2 dice el verso 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cómo dice? Dios dijo, Jesucristo estaba diciendo, el día de reposo fue hecho, ¿qué cosa? Por causa del hombre. La palabra griega que aparece allí es andropos, que significa fue hecho por causa de la humanidad, por causa del ser humano. No específicamente está hablando aquí sobre alguna nación en específica, sobre algún pueblo en específico, sobre alguna etnia en específico, no. Jesucristo dijo, el Shabbat fue creado por causa del ser humano. Esa es la traducción más fiel, más correcta que podríamos nosotros decir. Ahora yo quiero decirles una cosa que no quiero que suene como antibíblico. Nada. A veces nosotros pensamos que esta interpretación es la que Jesús la inauguró. 50 años antes de Cristo, estas mismas frases ya lo expresó un personaje llamado Hiliel. Alguien dirá, ¿quién es Hiliel? Hiliel es uno de los rabinos más importantes del siglo I. Los judíos admiraban a un hombre llamado Hiliel. 50 años antes de que nazca Hiliel, leyendo la Torá, Hiliel llegó a las conclusiones y dijo, el Shabbat fue creado por causa del hombre. Y nota que él era judío. Hiliel era, ¿qué cosa? Judío. Y a pesar de que él era judío y tenía toda la autoridad para decir el Shabbat fue creado por causa de nosotros los judíos, él dijo no, el Shabbat fue creado ¿por qué? Por causa del hombre. O sea, la frase que estoy leyendo en Marcos 2:27 prácticamente es una frase que nace con Hiliel
pero que Jesús plasma esas mismas palabras y la transmite como diciendo, exacto, genial, esa es la interpretación correcta. Porque antes de que Jesús pronuncie esas palabras, todavía había discusiones rabínicas. Y ahora yo les voy a explicar por qué. Miren, ven. Ustedes han escuchado la frase, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, llamémoslo como querramos, vamos a tratar de hacer sinónimos, fue específicamente para una nación, que es para Israel. Y ahora yo voy a leer algunos versos, pero eso es lo que se ha mencionado hoy en día. Y se agrupa a cierto sector de las personas diciendo el Shabbat es específicamente para un pueblo específico que es para los judíos. Y esa es una frase que ha creado gran, ¿qué cosa? Fuerza, de tal manera que la gente hoy dice el Shabbat no tiene que ver con nosotros. ¿Tiene que ver con quién? Tiene que ver con un pueblo. Créanme que yo he tenido esa postura durante muchos años. Yo creía que el Shabbat tiene que ver específicamente con quién, con una nación. Así que nosotros no somos judíos, no tenemos la raza de la descendencia de Abraham genéticamente, no venimos de Jacob. Entonces el Shabbat no tiene que ver nada con nosotros. Y esa era algo que se repite siempre y pasa como tradición de padre a hijo, de padre a hijo, y pasa lo mismo en la iglesia, también se repite lo mismo. Pero miren, leyendo este verso y hablando un poquito del tema, yo quiero decirles que en el libro de Génesis, el capítulo 2, terminando de crear Dios los cielos y la tierra, y va a surgir una pregunta que va a ser muy interesante aquí. En Génesis capítulo 2, el verso 3, hablando de la creación del mundo, Génesis 2:3 dice así: y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y la parte de abajo dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Ahora, para un momento acá y me va a surgir una pregunta interesante. Pero antes de hacerles esa pregunta a todos, yo quiero que meditemos un momento en esto. La Biblia dice que cuando Dios creó todo lo que vemos nosotros, porque según el libro de Colosenses, todo fue creado también por Jesucristo, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las cosas visibles, las invisibles, las que se ven, las que no se ven, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice, ¿verdad? Pero concluimos de que todo lo que existe, Dios lo creó en 6 días. Y el séptimo día, Dios le dio una esencia que no tiene ninguno de los otros días de la semana. Todos los otros días de la semana son distintos a lo que el Shabbat va a ser. Dios bendice el séptimo día. Dios santifica el séptimo día. Y Dios cesa de hacer, ¿qué cosa? O de crear, ¿qué cosa? El séptimo día. Ahora, esto lo hace en la creación. Y yo quiero decirles una pregunta interesante. Surge dentro de la iglesia ahora mismo una pregunta. No dentro de la iglesia al cual ahora estoy enfocado, sino dentro de nuestras iglesias evangélicas. Esta es la pregunta que surge. Y hay un debate. ¿Se guardaba el Shabbat antes de la ley? Es la pregunta que muchos se hacen. Y dicen, no hay una evidencia bíblica desde Génesis hasta Moisés donde la gente haya observado el Shabbat. Y como hay un silencio, no se guardaba nada. Ahora, vamos por sentido común. Surge una pregunta que no hay que dejarlo en duda. Esta es la pregunta. Entre entre la creación y la salida del pueblo de Israel de Egipto hay 2.245 años, si no mal recuerdo, ese espacio de tiempo, y tenemos que hacer una pregunta. ¿Será que el Shabbat no era santo ni bendito durante 2.245 años? Por ejemplo, déjenme decirles una cosa, mírenme. Esta es la pregunta que quiero hacer y que nos tengamos que responder cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo Dios santificó el séptimo día? La creación. Desde la creación, ¿verdad? Desde la creación, ¿verdad?
Por lo menos la que tenemos la evidencia bíblica aquí. Ahora, pongan atención a lo que voy a decir. Si el Shabbat llegó a ser un día santo, desde el momento que Dios pronuncia sobre él santidad, ¿cómo es que el Shabbat va a ser observado 2445 años después, si en realidad ya tenía la santidad? Imagínense la lógica. Vamos a imaginar la lógica. Si Dios lo santifica aquí, ¿qué les hace pensar a ustedes que los hijos de Dios tienen que decir, no todavía tiene santidad? Santidad va a tener en el futuro, después de 2000 años. Todavía no. Tendríamos que entender que desde el momento que Dios pone, ¿qué cosa? Y establece su santidad sobre ese día, queda marcado como un día, ¿qué cosa? Ya santo. Pero, ¿saben? Hay más de 2000 años que la gente viene repitiendo y diciendo de que el Shabbat no era observado antes de qué? Antes del Sinaí. ¿Sí? Ahora, un argumento sería, ¿pero dónde está la evidencia bíblica? Y yo les hago una pregunta. ¿Dónde está la evidencia bíblica de que antes del Sinaí Dios haya dicho, no cometas adulterio? ¿Alguien me puede encontrar en la Biblia? O sea, antes del Sinaí, que la Biblia diga, no cometas ¿qué? Adulterio. Si a mí me dicen, mira, el Shabbat no era observado porque hay un silencio entre Génesis y la salida de Egipto, y dice, no habla nada del Shabbat, y por eso hacerlo no involucra culpa, el argumento sería el mismo. ¿Y dónde? Desde Génesis hasta Moisés existe un mandamiento que diga, no cometas ¿qué? Adulterio. Pregunto, vamos a acatar al argumento del silencio. ¿Qué es el argumento del silencio, pastor? Mira, el argumento del silencio es que desde Génesis hasta Éxodo no existe un mandamiento que dice guarda el sábado. Simplemente dice aquí que Dios bendijo el sábado. Pero está bien, Dios bendijo el sábado. Pero en este tiempo hay un silencio que la Biblia no dice por ningún lado. Abraham lo guardó, no dice literalmente, lo guardó Adán, lo guardó Jacob, lo guardó Abraham. No dice la Biblia, ¿verdad? Pero recordemos una base, hemos puesto un pilar. ¿Cuál es el pilar? El Shabbat fue santo por la boca de Dios. Fue santificado el séptimo día, ya. Ahora, si ese día fue santificado, hay que entender que Dios lo santificó para que quede santo desde el momento en que fue santificado y no 2000 años después. Ahora es interesante, como yo les dije, si acotamos al argumento del silencio sería, entonces cometer adulterio no puede ser pecado hasta la salida de Egipto, porque no existe un solo mandamiento que diga no cometas adulterio. ¿Antes de qué? Del Sinaí. Pero por inferencia, ¿era pecado cometer adulterio? Claro, por inferencia se sabe, aunque no existe un mandamiento literal y explícito. Y todo, perdón, que todo lo que hace daño a un ser humano es obvio. Pecado, o sea, la persona que hace un daño. Claro. Tipo de otro ser humano está pecando. Y miren, podemos acotar a varios de los 10 mandamientos, que no aparecen en Génesis, como que alguien lo hubiera observado. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde aparece en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta antes de la salida, dónde aparece el mandamiento que diga, literal que diga, se ve por inferencia, pero no existe que diga, ¿qué cosa? Que Abraham se cuidó del mandamiento, no codiciarás, por ejemplo, pero se sabe que la codicia era mal o no. Por inferencia, se infiere, es obvio. Ahora les voy a dar una cosa que a ustedes les va a servir de mucho. Apúntenlo para que puedan hacerlo. ¿Sí? Ustedes me van a leer una obra que es interesante, que se llama Abraham y el Shabbat. Lo pueden descargar también en PDF y les va a valer bastante ese material, porque es un material que ayuda a comprender con evidencias
históricas y arqueológicas de que el Shabbat era guardado mucho antes del Sinaí. Es un documento en PDF muy bueno. Se llama Abraham y el Shabbat. Descárguenlo y obsérvenlo. Qué gran información que hay detrás de ese documento, que probablemente sea para mí, desde mi modo de ver, uno de los mejores documentos de información en cuanto a la evidencia de que la gente creía que el Shabbat era un día especial, mucho antes de Éxodo. Y aunque Jesucristo dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, enfoca inclusive que va más allá de una nación, sino simplemente de ¿qué? De la humanidad en general. Yo creo eso y estoy completamente convencido. Ahora, uno de los textos que quiero analizar con ustedes es el libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo, el capítulo 31, si me acompañan a la lectura, sería interesante. Voy a leerlo de una manera simple para que podamos aquí meditarlo. Éxodo capítulo 31 dice así el verso número 13 en adelante. Yo estoy usando en este momento la Biblia Reina Valera 1960. Y dice ahí, el título que ha colocado la Reina Valera dice, el día de reposo como señal. Pero si vamos al verso 13, dice lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciéndole, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, oigan bien, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora escuchen, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente, ¿qué dice? Morirá. Y el último verso es el verso 16, voy a leerlo. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes dice ahí? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí, ahora escuchen, y los hijos de Israel. Porque en 6 días se Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, yo he leído 2 frases que las quiero resaltar. Primero, señal. Segundo, entre mí y ¿quién? Y los hijos de Israel. Ahora, yo quiero decirles que esta frase es la que ha dividido a la iglesia. Y es un argumento para no guardar el sábado y no creer que es día de reposo para nosotros. Sobre todo, aunque Jesús haya dicho que el sábado fue creado por causa del hombre, este verso es como un pilar que han levantado la gente y dice, no, el Shabbat solamente es para Israel, porque aquí dice señales entre mí y los hijos de Israel. Ahora, ¿puedo borrar este verso? ¿Puedo suprimirlo? No, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a poner 2 cosas. Vamos a poner entre Éxodo, cuyo escritor es Moisés, y vamos a poner a Jesús también. Voy a ponerlos a los 2 en contraposición. 1. Éxodo dice que el Shabbat es solo para ¿quién? Para los hijos de Israel. ¿Está claro? Escuchen. Si leemos el libro, literalmente dice que el sábado solo es para los hijos de Israel. Ahora, Jesús dice el sábado no es solo para los hijos de Israel, sino ¿para quién? Para la humanidad entera. Para todos, específicamente. Ahora, ¿con cuál me quedo? Voy a decir entonces que Moisés está en contra de Cristo y Cristo está en contra de Moisés.
recordando que la Biblia no puede contradecirse. Si me expliqué lo que estoy tratando de decirles, repito para entrar. Éxodo dice que el Shabbat solo es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel. Jesús dice el Shabbat no fue creado para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. Alguien tiene que tener la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Moisés o Jesucristo? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que si Cristo tiene la razón, Moisés está equivocado. Y si Moisés tiene la razón, Cristo está equivocado. Pero ¿cómo puedo decir que uno de los dos está equivocado? No puedo poner en contraposición a ambos. Tengo que reconciliar lo que dijo Moisés con lo que dijo ¿quién? Jesucristo, para mostrar evidencias de que lo que dijo Moisés es cierto, pero lo que dijo Cristo también. En un contexto diferente, ahora sí podría reconciliar. Primero, vamos a romper, como quien dice, esta aparente contradicción. ¿En quién tiene razón? ¿Sí? Primero, estudiemos a Moisés. Les hago una pregunta sencilla para entender. ¿A quién Dios le tenía que dar sus leyes? ¿A los cananeos? ¿A los amorreos? ¿Al eteo? ¿Al filisteo? ¿Saben a quién Dios le tenía que dar sus leyes? Les voy a decir a quién. Escuchen bien. ¿A quién tú le das reglas en tu casa? ¿Ah? A tus hijos. Las reglas que tú pones son para tu casa, son para tu familia, son para tus hijos, ¿verdad? Dios hace un pacto con la descendencia de Abraham. Y es a la descendencia de Abraham la cual Dios tiene que salvaguardar. Es a la descendencia de Abraham el cual Él le llama la congregación de los santos. Voy a decir lo siguiente. La iglesia no comienza en el Nuevo Testamento. La iglesia comienza ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. La iglesia comienza desde antes. ¿Verdad que sí? Ahora, quiero decirles algo que es interesante. Si la iglesia comienza en el Antiguo Testamento, Dios salvaguarda ¿qué cosa desde el Antiguo Testamento a quién? A la iglesia. Y Dios hace un pacto con la iglesia. Con la iglesia podríamos llamarlo así del Antiguo Testamento, que viene a ser representado por un pueblo, que es el pueblo ¿qué cosa? De Israel. El primer pacto se hace con el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel es aquel que lleva ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Si ustedes van a ver, Dios no le dio mandamientos a otras naciones que no fuese a quién, a su iglesia, a su pueblo. Entonces pongan en sinónimo, el Antiguo Testamento tiene un pueblo y esa es la iglesia de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Israel es la iglesia del Antiguo. Entonces cuando Dios le manda mandamientos, Dios le manda mandamientos a su pueblo, a los que están bajo su pacto. El sábado, cuando dice aquí que es señal entre mí y mi pueblo, lo que está diciendo es que el sábado es una señal entre la iglesia de Dios y los que no son, ¿qué cosa? Iglesia de Dios. Eso hay que entender y diferenciar. Entendamos bien claro eso. Ahora, por eso es que cuando nosotros leemos este capítulo, vamos a encontrar que Dios le da ese mandamiento específicamente a su pueblo. Ahora, voy a decir algo. ¿Y qué tal si yo no soy del pueblo de Israel? ¿Qué tal si yo soy un cananeo en el Antiguo Pacto? Miren, toda persona que se añadía al pueblo de Israel, él observaba los mandamientos que Dios le daba ¿a quién? A ese pueblo. Y eso nosotros lo encontramos ampliamente en la Biblia. Pero yo quiero decirles algo importante. Escuchen bien, piensen en esto. Vamos a suponer que el Shabbat solo sea para Israel. ¿Ya? ¿Está claro aquí? Muy bien. Si nosotros suponemos que el Shabbat solo es para Israel, tendríamos que pensar en una cosa. Entonces quiere decir que una persona extraña a ese pueblo no lo puede observar ni está llamado a hacerlo, ¿verdad? ¿Están pensando conmigo? A ver,
Voy a ser más claro. Si el sábado Dios solo le dio a los israelitas y no es de ningún otro pueblo, entonces un romano que venga y conozca al Dios de Israel, ¿puede guardar el Shabbat? La respuesta sería no, porque aunque el romano crea en el Dios de Israel, él tiene que guardar, ¿qué cosa? Nada, porque el Shabbat es una señal solamente entre Dios e Israel. ¿Estoy dejando de entenderme? ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Porque si es que el Shabbat solo es de la genética de Israel, así venga un romano y acepte al Dios de Israel, tendríamos que decirle al romano, bueno, ahora nos toca descansar solo a los judíos. Ustedes los romanos, aunque creen en el Dios de Israel, no, ustedes no pueden guardar esto porque es una señal entre nosotros que genéticamente se hizo. Yo les hago y les digo, cuando un romano creía en el Dios de Israel y entraba al pueblo de Israel, pregunto, ¿guardaba el Shabbat o no? Sí, ¿por qué? Porque simple y sencillamente el Shabbat no abarcaba solamente a una nación, sino a otra. Pero para que él lo observe, él tenía que estar dentro de ¿qué? Del pueblo, porque Dios no le dio leyes a ningún otro pueblo, sino al que estaba bajo su cuidado y bajo su protección. De esa manera, yo quiero que ustedes lean el libro de, miren, para avalar lo que estoy diciendo, quiero leer con ustedes el libro de Isaías, el capítulo 56. Voy a leer un par de versos acá. Vamos a leer el verso 2. ¿Les parece? Isaías, el capítulo 56. Dice así el verso número 2. Bienaventurado el hombre que hiciere esto, y el hijo del hombre que lo abrace, que guarde el día de reposo para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. Ahora, noten el verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué dice ahí? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de los hijos, nombre perpetuo los daré para que nunca perecerán. Y el verso 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, y a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen, ¿qué cosa dice? Mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué dice? Para los judíos, así dice, ¿no? Para todos los pueblos. Todos los pueblos que aceptaban al Mesías, todos los pueblos que aceptaban a Dios, vamos a decirlo, en el Antiguo Testamento, creían en Dios. Ellos eran incronizados dentro del pueblo, y a estos hombres Dios les permitía guardar los mismos mandamientos que le daba ¿a quién? A Israel. Entonces, cuando Moisés dice, el sábado es para los hijos de Israel, se está refiriendo específicamente, el sábado es para la iglesia. El sábado es para mi pueblo. El sábado no era para los que estaban fuera del pueblo, no, era para los que estaban dentro del pacto. Venía un romano y decía, yo creo en el Dios de Israel, está bien, crees en el Dios de Israel, aceptaba al Dios de Israel, entraba al pacto y observaba lo mismo que Dios le dio a quién, a Israel, porque era parte de quién, del pueblo, ya que Dios le dio mandamientos solamente a su pueblo, no a los gentiles. La palabra gentil es una palabra que viene del hebreo goín, que significa estar fuera del pacto. ¿Qué significa? Goín es gentil fuera del pacto. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son gentiles? ¿Sí? ¿Son gentiles o no? La respuesta es no. La palabra goín, gentil, ¿qué cosa es? Fuera del pacto. Cristo viene y hace un nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Les hago una pregunta. ¿Quién me puede encontrar en la Biblia que Cristo haya hecho un pacto con los gentiles? Abraham. Pacto con él. Sí, pero nosotros hablamos del primer pacto que se hizo con Israel. Dios hizo un pacto con un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Con quién hizo Dios el segundo pacto? No, no. Jeremías 31:31, léanlo. Y ahorita vamos a aprender algo que es interesante. Cuando alguien dice, el primer pacto Dios hizo con un pueblo y el segundo pacto Dios lo hizo con toda la humanidad, es una mentira. Y es por eso que muchos piensan que el Shabbat solamente tiene que ver con un pueblo. Miren, ve. Jeremías 31:31 es la profecía que da el profeta, valga la redundancia, hablando del segundo pacto. ¿Qué cosa dice? He aquí vienen días, ha dicho Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel. ¿Quién más? La casa de Judá. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá? Lo voy a resumir en un minuto. Un tema de 1 hora lo resumo en un minuto. ¿Quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá? Y los judíos que tenían 12 tribus se habían dividido. 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro lado. Las 10 tribus del norte con las 10 tribus, con las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte se fueron con un rey llamado Jeroboam. Las 2 tribus del sur con un rey llamado ¿qué? Roboam. El rey de aquí, que gobernaba las 10 tribus, era el siervo de Salomón. Y las 2 tribus que gobernaba aquí era el hijo de ¿quién? De Salomón. Las 10 tribus de aquí se les conocía como la casa de Israel. Las 2 tribus de aquí se le conoce como ¿qué? Como la casa de Judá. Las 10 tribus fueron invadidas por los asirios y las llevaron en todas las naciones. Las 2 tribus de aquí fueron invadidas por Babilonia. Estos se mezclaron con los pueblos paganos y se gentilizaron. Estos todavía permanecían con su sangre, de las cuales nace Cristo en estas 2 tribus de acá. Y cuando Jesús viene, dice, he aquí que yo haré un pacto ¿con quién? Con la casa de Israel, hablando de quién? De las 10 tribus. ¿Y con la casa de qué? De Judá. Ahora, yo les voy a dar un reto. ¿Alguien me encuentra en la Biblia donde Dios haya hecho un pacto con los gentiles? No hay, no existe, no lo busquen. El primer pacto Dios hizo con un pueblo y el segundo Dios lo hizo ¿con quién? Con el mismo pueblo. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no somos gentiles? ¿Saben por qué no somos gentiles? Porque nosotros nos hemos sincronizado. ¿A dónde? Al pacto. Hemos creído en el Mesías. Y creyendo en el Mesías, nos hemos introducido. ¿Cuántos de aquí, cuántos son netamente españoles? Levanten la mano aquí. Netamente españoles. Nacieron en España, ¿verdad? Ya, levanten la mano los que tienen la nacionalidad española, pero que no son de España. Levanten la mano. 1, 2. Yo estoy convencido, no quiero meter la pata, como decimos en Perú, pero estoy convencido de que la misma ley que le aplica al nacional, al hombre que nació en España, es aplicable también para allí, para los que no son. Los mismos derechos tienen los extranjeros que vienen de lejos y tienen los mismos derechos cuando uno llega a tener la misma nacionalidad, ¿verdad? Uno es legítimo y el otro es, ¿qué cosa? Se añadió, pero la misma ley aplica ¿para quién? Para ambos. Si se portan mal, las mismas sanciones. Si se portan, yo creo que el Estado protege al que tiene su nacionalidad. Claro. Muy bien, es lo mismo. Escuchen bien. Dios hizo un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Pero hay gente que no era de aquí de España, pero ha venido aquí y se ha metido. Y el Estado les ha albergado. Y ahora son, ¿qué cosa? Ciudadanos también del mismo pueblo. Ahora, noten lo que dice Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Miren, ve. Efesios el capítulo 2, el verso número 11 en adelante. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos de lo que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa dice? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y me gustaría leer en otra versión para que podamos entender un poco mejor. Lo voy a leer estos mismos versos en otra versión, ¿ya? Dice así: no se olviden ustedes los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Ninguno que desciende de la nacionalidad, ¿qué cosa? Judía. Vamos a entender hasta ahí. Ninguno que desciende de la nacionalidad judía. Ninguno que ha nacido allá en Israel, ningún judío. No se olviden ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aunque cuando esa práctica solo estaba en el cuerpo y no en su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser circuncidados o ciudadanos, perdón, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios le había hecho a ese pueblo. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora que han conocido a Cristo, se han unido a ese pueblo. Antes estaban muy lejos, pero ahora fueron sincronizados mediante Cristo. ¿A dónde? A ese pueblo. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? De acuerdo a esta versión, la Biblia, cada uno de nosotros no teníamos ni esperanza, ni Dios y ni pacto. El pacto Dios no hizo con nosotros, lo hizo con gente con quien hizo el mismo pacto que el antiguo. La Biblia dice que el primer pacto fue hecho con Israel y el segundo pacto también fue hecho con Israel. Con lo mismo, con las 12 tribus, el primero y el segundo. Entonces Dios no hizo pacto con nosotros, pero a través del Mesías, nosotros que hemos creído en el Mesías, podemos entrar y ganarse, ¿qué cosa? La nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad de quién? Que Dios hizo un pacto con Israel. Por eso yo quiero decirles algo. A ver, los que han venido de otros países para recibir la nacionalidad, primero estuvieron de acuerdo con todas las leyes que van a regir sobre ustedes, ¿o no? Claro, porque no creo que ustedes digan, bueno, yo quiero tener la nacionalidad de España, pero regirme por las leyes de Bolivia. Una locura, nadie va a aceptar eso. Si quieres regirte por las leyes de Bolivia, vaya para Bolivia y se rige como usted quiera. Pero aquí en España se rige bajo las leyes de España, ¿verdad que sí? Ya, ahora, escuchen bien. Dios hizo un pacto con los judíos, con Israel, y Dios le dio leyes a Israel. ¿Y saben que ahora los gentiles, o sea, la gente que no es de Israel, dice, yo creo en el Mesías, yo acepto al Mesías, pero quiero vivir sin las leyes que Dios le dio a quién? A Israel. ¿A quién le dio Dios el sábado?
a Israel. No le dio al gentil. Así que el gentil no debe guardar el sábado. Pero cuando tú aceptes al Dios de Israel, al Dios de nuestros padres, al Dios creador del cielo y la tierra, Dios hizo pacto con un pueblo. Y es a ese pueblo que me estoy, ¿qué cosa? Introduciendo. Y si tú te introduces a ese pueblo, tú no puedes decir, yo quiero ser ahora un hijo de Dios, del mismo pueblo, y Dios le dio leyes a ese pueblo. Y dice, no, yo no quiero vivir de acuerdo a las leyes que Dios le dio a ese pueblo. ¿Podría yo hacerme a un lado? Es como decir, yo quiero vivir en España, recibir la nacionalidad, pero no guardar las leyes que son dadas para los verdaderos españoles. Pero si tú también eres un verdadero español al recibir la nacionalidad, tienes que aceptar las leyes de la nación. El sábado fue dado a los israelitas. ¿Dice quién? Moisés. Dice, el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. ¿Quién es la iglesia del Antiguo Testamento? Israel. Entonces es una locura decir, yo he aceptado al Mesías, pero no quiero guardar el sábado. Porque si tú has aceptado al Mesías, tienes que aceptar, has entrado al pacto, y el pacto también es para ti. Y ahora nota lo que dice el libro de Éxodo capítulo 12, cuando tú entrabas en el antiguo pacto. Para entrar al antiguo pacto tenías que aceptar al Dios de Israel, y te circuncidabas para entrar al pacto. Y una vez entrado al pacto, la misma ley que Dios le dio al pueblo aplicaba para el gentil. Éxodo, el capítulo 12. Si ustedes buscan en su Biblia, Éxodo, el capítulo 12, dice así el verso que voy a leer. ¿Tienen Éxodo 2, hermanos? Muy bien. Dice el verso 48 lo siguiente. Aquí está hablando Dios a su pueblo. Pero si algún extranjero, o sea que no es del pueblo, quería entrar, mira lo que dice el verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado. Todo varón entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley, dice el 49, será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Les explico. Dios le dio una ley, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de la Pascua. ¿A quién le dio esa ley? A Israel. ¿A quién le dio la ley del sábado? A Israel. ¿A quién le dio las leyes de Dios y a quién le dio las promesas? En otras palabras, a su pueblo, a su iglesia que él tenía. Y si un extranjero quería participar, incluirse aquí, porque había visto los milagros del Dios de Israel, porque había visto que el Dios de Israel se manifiesta e invadía la tierra cumpliendo una promesa que Dios le dio, y ellos querían ser parte del pueblo de Israel, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. La circuncisión era aceptar el pacto, incluirme al pacto. Y ahora sí, la ley que Dios le dio a ese pueblo también era ¿para quién? Era para mí. Y de esa manera yo llegaba a ser un ciudadano del pueblo de Dios. Y el ciudadano del pueblo de Dios aceptaba todas las leyes que Dios le dio a su pueblo. Y si el ciudadano decía, yo no quiero guardar las leyes de Dios, pues entonces no entras al pacto. Porque el que entra al pacto tiene que guardar ¿qué cosa? Las leyes de Dios. Y eso es lo que la iglesia hoy no entiende. Hoy Cristo hizo un nuevo pacto con el mismo pueblo y tenemos acceso a entrar a ese pacto. Sí, tenemos que creer en el Mesías y creyendo en el Mesías nos incluimos ¿a quién? Al pacto. De tal manera que entrando al pacto, yo siendo peruano, tú siendo boliviano, venezolano, colombiano, de cualquier nación, entras, porque Dios no hizo pacto con Perú, ni con Bolivia, ni con Chile, ni con Argentina, ni con España. Dios hizo pacto con un pueblo. Y a ese pueblo nos integramos habiendo creído en el Mesías. Y aunque Dios le dio el sábado a los judíos, ¿ahora de quién es? Es para ti también. No hay cristiano que acepte al Mesías, entre al pacto y diga, no, yo quiero guardar otro día, o no quiero guardar ninguno.
Es imposible. Entonces cuando a mí me dicen, el sábado Dios no le dio a los gentiles. Ninguna ley Dios le dio a los gentiles. Dios le dio las leyes ¿a quién? A un pueblo. Pero también ninguna persona que entre al pacto puede votar o rechazar, ¿qué cosa? Las leyes de Dios. Entonces, en otras palabras, nosotros hemos sido gentiles, pero ya no somos gentiles, porque ya hemos entrado ¿a dónde? Al pacto, a través de la promesa que Dios hizo. Nosotros ya no somos gentiles, ya que la palabra gentil, ¿qué significa? Fuera de pacto. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, yo soy cristiano, pero no quiero guardar las leyes de Dios? ¿Estoy qué cosa? Es como decir, yo quiero estar dentro, pero al mismo tiempo quiero estar fuera. No se puede, es imposible. De tal manera que yo quiero decirles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han entrado al pacto que Dios hizo con un pueblo del cual ni tú ni yo pertenecemos o pertenecíamos? Todos, ¿verdad? ¿Cómo puedo entrar, pastor, al pacto que Dios hizo con un pueblo ajeno? Cree en el Mesías, acéptalo, cree en Él, toma esa decisión de seguirlo y luego tú vas a entrar a un pacto. Entonces el sábado no es una orden de la iglesia reformista, de la adventista, de la bautista, no, es un mandamiento establecido. Dios lo hizo por causa del hombre, porque todo hombre tiene acceso a entrar ¿dónde? Al pacto que Dios hizo con un pueblo, y es a ese pacto que estamos encaminados a hacerlo. De los dos pueblos Dios dice, ¿hizo qué cosa? Uno, derribando la pared que hay de separación. Antes, para entrar al pacto, yo debía circuncidarme. El libro de Colosenses dice que la circuncisión ahora ya no es la circuncisión en la carne, sino en realidad es el rito del bautismo. Sepultados pues con Cristo en el bautismo, hablando en el contexto de la circuncisión. Ahora, la persona que cree en el Mesías va a tomar la decisión de decir, yo quiero aceptarte. La señal del pacto era la circuncisión. La señal del nuevo pacto es ¿qué cosa? Claro, Cristo es el pacto, pero ¿cuál es la señal? El bautismo. El bautismo es la señal ¿de qué? Del pacto, aunque el pacto netamente se ha hecho con el Señor. Entonces yo quiero decirles a ustedes, hoy agarré un par de versos, no tenía mucho tiempo, ya estamos en la hora de hecho, que eso nos ha indicado, y quiero terminar aquí diciendo lo siguiente. Cada sábado que llegue, recordemos que eso no es mío ni tuyo. Es un día que tiene tres cosas: santo, bendito y de descanso, ordenado por el mismo Dios. El sábado solamente tiene dos mandamientos principales: uno, ¿qué debes hacer? Y el otro, ¿qué no debes hacer? ¿Qué debo hacer, pastor? Ese es un día que debes parar de tu trabajo. Y para parar de tu trabajo tienes que ser independiente y tratar de buscar ser independiente. No dependas del sistema. Algo tienes que hacer, pero aprender a ser independiente. Porque es un día de parar de tu trabajo. Y no para dormir en la casa. Porque lo que debes hacer es un día de santa convocación. ¿Es un día de qué? Santa convocación. Es un día de reunión. Y eso lo podemos ampliar luego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero hay dos mandamientos principales, de los cuales han brotado muchos otros mandamientos que no están aquí en la Biblia. Pero son las dos cosas importantes. El día sábado que viene, acuérdate, hoy no es un día mío, es un día apartado del Señor para yo parar de mi trabajo y hacer santa convocación. Eso lo dice el libro de Levítico 23:3. Dos cosas. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debo hacer santa convocación. Es lo que estamos haciendo aquí, reunidos para estudiar su palabra. Y segundo, es un día de no trabajar. En otro momento y oportunidad les contaré cómo ha sido la transición y los choques que hemos tenido por hablar de estos temas y cómo Dios nos ha ayudado, como quien dice, a que estos mensajes sean a través del mundo, edificando a tantas personas a través del habla hispana que nos escriben y nos llaman a diario
escuchando los mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues que el Señor nos ayude, hermanos, en esta tarde, ya, a que podamos nosotros estar convencidos cada día más de que lo que Dios ordena, pues se tiene que cumplir, porque Él tiene la última palabra. Que Dios los bendiga. Nos asignaron un tiempo y ahí estamos. Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de pie y vamos a entonar las estrofas de nuestro canto tema. Cantemos. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas le da. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Viene este Cristo no quiere anunciar. Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Amén. Pastor, por favor, pase acá al frente para que tenga la oración final. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque has permitido que en este día, Señor, estén tus hijos reunidos en este lugar. Gracias por permitirnos darnos la vida todavía y a pesar de eso, Señor, tener la voluntad de estar escuchando tu palabra y aprendiendo los grandes secretos que tú tienes para mostrar a través de tus santas escrituras. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Señor, los que han podido estar presentes para escuchar tu palabra, los que han determinado en su corazón estar aquí. Bendice que todo lo que hemos dicho sea, Señor, guardado en nuestra mente y examinado en nuestro corazón. Te pedimos todo esto creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.